Bienvenidos a la más moderna refinería de América Latina, ubicada en un lugar estratégico del Caribe colombiano, en la histórica Cartagena de Indias, desde donde tiene acceso directo a los mercados del mundo. La nueva refinería de Cartagena es un ícono de la industria nacional que introduce a Colombia en la era de la refinación segura, moderna y de última tecnología. En 140 hectáreas, el mismo espacio que ocuparían 280 canchas de fútbol juntas, se construyó un complejo industrial de 31 unidades capaz de aprovechar mejor nuestros crudos y transformarlos en productos limpios. Esta megaconstrucción asegura el abastecimiento de combustibles a Colombia e impulsa el sector industrial y la economía de Cartagena, de la costa Caribe y de todo nuestro país. La nueva refinería está en capacidad de procesar 165.000 barriles por día de crudos que provienen de los llanos orientales y del Magdalena Medio y recorren más de 970 kilómetros por los oleoductos Bicentenario, Caño Limón Coveñas y Colombia, y llegan hasta la terminal de Coveñas, desde donde son transportados por un oleoducto de 116 kilómetros hasta la nueva refinería. Cerca de una tercera parte de la carga de la refinería puede ser de crudos importados que llegarán al terminal marítimo Néstor Pineda. De la misma forma que un hogar requiere agua, luz y gas, la refinería opera con insumos básicos que provienen de un grupo de plantas conocidas como servicios industriales. El proceso de producción se inicia en la unidad de crudo, que se distingue por la torre de destilación atmosférica. Aquí se calienta el petróleo a más de 380 grados centígrados. Los componentes más livianos se gasifican y ascienden, y los más pesados se quedan en el fondo. Estos son enviados a la torre de vacío, que opera a presiones negativas y produce gasóleos para ser procesados en otras plantas. Algunos gasóleos pasan a la planta de craqueo catalítico y los fondos de vacío van al proceso de craqueo térmico. El craqueo es el proceso de romper moléculas para obtener subproductos. En el primer caso, los gasóleos se convierten en naftas o gasolinas y gas licuado del petróleo. De allí, también salen aceites livianos, arotar y propileno. En el caso de los fondos, estos alimentan la unidad de coquización retardada, donde nuevamente ocurre un quiebre de moléculas para generar productos más valiosos como gas combustible, nafta y gasóleo pesado y ligero. Allí se obtiene un producto nunca antes visto en nuestras refinerías: el coque de petróleo, de gran demanda en la industria siderúrgica y cementera. Como resultado de estos procesos, también salen olefinas, que alimentan la planta de alquilación, donde se produce alquilato, esencial para la preparación de gasolina en la etapa final de la refinación. A lo largo del proceso, las unidades de hidrotratamiento separan el azufre para producir combustibles de la mejor calidad, coherentes con un aire limpio para nuestras ciudades. El diésel tendrá 10 partes por millón de azufre, la mejor calidad del mundo, y mucho menos que las 2.400 con las que se producía en la antigua refinería. La gasolina baja de 800 partes por millón de azufre a solo 50. Todo este proceso es monitoreado, verificado y asegurado desde un centro de operación remota altamente tecnificado que funciona como el gran cerebro de la refinería. Cada producto tiene un destino: diésel. En plena capacidad, la refinería puede producir 90.000 barriles diarios de este combustible limpio de calidad internacional. Es utilizado por los sistemas de transporte masivo y los vehículos de carga pesada. Luego de cubrir el mercado nacional, se buscarán las mejores opciones para exportarlo a lugares como Puerto Rico, Nueva York o California. Gasolina. Los 15.000 barriles día se destinarán al parque automotor nacional y a partir del segundo año se exportará a destinos como Brasil, Ecuador y Perú. Desde el terminal Néstor Pineda hasta Pozos Colorados en Santa Marta, se enviarán vía marítima tanto el diésel como la gasolina para distribuirlos en el consumo nacional. Jet. 3.500 barriles por día se destinarán al consumo en los aeropuertos de la costa atlántica y 5.000 más se llevarán al interior del país.
Los 5.000 restantes se exportarán. Naftas. 20.000 barriles diarios se exportarán a mercados como Brasil y Asia para la industria petroquímica, y a Nueva York, el Golfo de México y California para hacer mezclas con gasolinas. 5.000 barriles diarios se quedan para uso local. Propileno y GLP. La refinería venderá 5.000 barriles diarios de propileno a Essentia, filial de Ecopetrol que produce polipropileno esencial para la vida, porque de él sale un sinnúmero de productos de plástico como sillas, utensilios de cocina, juguetes y recipientes de aseo, entre muchos otros. Essentia toma el propileno y devuelve propano a la refinería para su comercialización como gas licuado del petróleo, gas que se distribuye en cilindros y con el que cocinan cientos de miles de familias en Colombia. Coque. Se producirán 2.500 toneladas por día y se cuenta con un contrato de comercialización a 10 años para exportarlo. Azufre. Utilizado para la elaboración de fertilizantes, fungicidas y jabones, las 190 toneladas por día que se producirán se destinarán a la industria nacional. La refinería de Cartagena está entre las de más alta conversión en el mundo. De cada barril que recibe, transforma el 97% en productos valiosos. Antes, este factor era de 74%. Así, el margen de ganancia, es decir, la diferencia entre el valor del crudo y de los productos combustibles que genera, se triplica. En los últimos 200 años de independencia nunca se había hecho un proyecto tan grande, nunca se había hecho un proyecto tan sofisticado y nunca se había hecho un proyecto que tuviera tal impacto sobre las exportaciones, la disminución de las importaciones, la producción nacional y el valor sobre nuestra producción petrolera, de manera que hoy realmente es un hito en la historia económica de Colombia. Este proyecto también marcó un hito en la protección de la vida, porque no se presentaron accidentes incapacitantes durante su construcción. Esta es la nueva refinería de Cartagena, resultado del esfuerzo de 34.000 trabajadores, 95% de ellos colombianos, que dieron vida a la obra de infraestructura más grande en la historia reciente de nuestro país. En 1974, Ecopetrol adquiere la refinería de Cartagena, Intelcom construida en 1957. El rompecabezas de esta historia comenzó a armarse en 2006, cuando el gobierno de Uribe decidió vender tras una licitación el 51% de la refinería de Cartagena a la multinacional suiza Glencore, con el fin de buscar un socio que financiara la modernización de esa planta, estimada inicialmente en $2.700 millones con una rentabilidad del 27%. En 2009, Glencore entró en problemas financieros y decidió salir del proyecto. Fue entonces cuando Ecopetrol decidió comprarle su parte y seguir adelante con la modernización, que para ese momento solo tenía una ingeniería del 20%. Uno de los primeros errores estuvo en no buscar un nuevo socio que supiera del negocio de construir refinerías y que ayudara a bajar los costos de la obra. El gran otro error estuvo en seguir adelante con el contrato que Glencore tenía con la firma estadounidense Chicago Bridge and Iron, CBI, para hacer la ingeniería, compras y construcción de la refinería. Pues esa firma, a pesar de su trayectoria de más de 100 años, no tenía experiencia alguna en construir refinerías. Pero el tercer error, y el más grave, llegó en junio del 2010, cuando la Junta Directiva de Reficar, en cabeza del ministro de Minas, Hernán Martínez, del presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, y el vicepresidente de Refinación, Pedro Rosales, decidió cambiar la modalidad del contrato. Este pasó de llave en mano con costos fijos a ser de costos reembolsables, en el que se le dio la potestad a CBI de contratar, comprar y gastar sin límites, es decir, CBI pasaba facturas y Ecopetrol giraba. Modificación que se convirtió en el mayor dolor de cabeza para Reficar y es hoy la columna vertebral del escándalo. Así, las cosas. La megaobra pasó de tener un precio estimado de $3.777 millones en 2009 a $4.393 en 2011. Después, este valor ascendió en $5.148 millones en mayo del 2012 a $6.092 millones en mayo del 2013 y a $7.653 millones en enero del 2015.
Finalmente, todo el proyecto terminó por demandar recursos por $8.016 millones y una rentabilidad desplomada del 4.3%, llevando esto a ser una de las obras de infraestructura más costosas a nivel nacional. El desfalco por Reficar fue de 17 billones de pesos. A esa conclusión llegó la Contraloría General, que llamó a versión libre a 47 personas y empresas para establecer la responsabilidad de cada uno de ellos en el proceso fiscal más grande en la historia del país. Luego de varios meses de investigación, visitas en campo y revisión profunda de documentos y procedimientos, la Contraloría determinó el daño patrimonial para el país con el escándalo de Reficar. La cuantía total es del tema de los mayores valores de inversión y del lucro cesante de $6.080 millones, equivalente a 17 billones de pesos, que es lo que constituye para la Contraloría el daño fiscal en el tema de la construcción de la refinería de Cartagena. Por el escándalo, el ente de control llamó a declarar a 47 personas naturales y jurídicas que rendirán versión libre. Las cuales tienen derecho a su defensa, a solicitar las pruebas que consideren pertinentes. Y agotado este periodo, entonces ya no quedan más alternativas para la Contraloría, sino imputar la responsabilidad fiscal o archivar las diligencias que se adelanten contra estas personas. Los presuntos responsables del desfalco más grande en la historia del país deberán acudir al llamado de la Contraloría en los próximos días. Entre ellos están algunos integrantes de la Junta Directiva de Reficar, Javier Gutiérrez, Hernán Martínez y Carlos Gustavo Arrieta. Y además, algunos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Regifo, Mauricio Cárdenas Santamaría, Amílcar Acosta, Luis Carlos Villegas y Tomás González. En agosto la Contraloría hará la primera imputación y los responsables deberán alistar su chequera. Desde luego que eso es lo primero que se hace, ¿no? Eso es lo que primero que se hace en el tema de las funciones necesarias. Si hay que tomar medidas cautelares, pues se hace sobre los patrimonios de los implicados. Los responsables serán inhabilitados y aparecerán en el boletín de deudores morosos del Estado. El contralor Edgardo Maya explicó paso a paso cómo fue la hoja de ruta del desfalco. Una empresa que no sabía de construcción de refinerías y 5 reajustes en el presupuesto provocaron el mayor hueco fiscal en la historia del país. El primer traspié serio que fue contundentemente decisivo para el descalabro fue la escogencia de Glencore como socio del proyecto por encima de Petrobras. Termina siendo adjudicada la licitación a la empresa Glencore, que no tiene ninguna experiencia en el universo, en el mundo, sobre construcción de refinerías. El siguiente paso hacia el abismo fue la llegada de CBI, que arribó a Reficar como consultora y terminó siendo responsable de la construcción de la refinería, luego de que Glencore se retirara y le vendiera el 51% de las acciones a Ecopetrol. Glencore es el socio mayoritario, trae a CBI no ya como consultor, sino como contratista de la ingeniería detallada, del suministro y la construcción de la refinería. Pero como si fuera poco, Foster & Wheeler, la firma interventora que debía mirar con lupa cómo y en qué se estaba gastando la plata, tampoco operó. A lo largo y ancho de todo el auditaje que hizo esta empresa, aprobó todos los gastos que hizo CBI con un sellito de caucho que le ponía a cada una de las facturas. Luego vino el endeudamiento con la banca internacional cuando Reficar no tenía financiación. En donde ya estaban comprometidos 3.165 millones, equivalente al 81% del presupuesto, porque en la medida en que esto se iba desarrollando, pues Glencore, CBI, iba haciendo los gastos, iba invirtiendo, cuando no tenía la financiación total el proyecto. Y como si fuera poco, los gastos del proyecto se reajustaron 5 veces, con sendos controles de cambio que terminaron justificando sobrecostos, materiales y hasta huelgas de obreros. Ecopetrol pagando los incumplimientos de CBI, cambios en la estrategia de ejecución de los costos del precomisionamiento y comisionamiento y startup, y se modificó la culminación de la terminación mecánica del 15 de septiembre del 2015 y el arranque a marzo del 2016. La Contraloría pedirá cooperación internacional para que Estados Unidos y el Reino Unido ayuden a establecer la responsabilidad de CBI y de la firma interventora.
Mauricio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con esta noticia bastante grande nos recibe esta nueva semana de actividades. Empezamos esta misión, por supuesto, hablando un poco más a fondo de ella. Lo decía la nota, estaríamos aquí ante el mayor juicio de responsabilidad fiscal en la historia del país. Pero ayúdenos usted un poquito a entender qué sigue ahora, qué viene para estos más de 40 funcionarios de directivos que están llamados a responder por estos sobrecostos de Reficar. Paula, lo que sigue a partir de este momento, tanto para exdirectivos de Reficar como para exmiembros de la Junta Directiva de Reficar, como para exmiembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, y ustedes ya oyeron la lista de personalidades que están involucradas en este proceso, es que ellos van a ir ante la Contraloría a decir qué saben, qué no saben, qué supieron, cómo participaron, porque la Contraloría está en una etapa de recolección de información, en una etapa de investigación, recolección de pruebas. Finalmente, la Contraloría terminará decidiendo a cuáles de estas personas finalmente les imputa cargos y posteriormente se sabrá de esas personas cuáles tendrán que responder con su patrimonio por este hueco fiscal. Porque recuerden ustedes que este caso abarca mucho tiempo, muchas personas y por lo menos 3 o 4 errores. El primer error, y ustedes lo veían en la nota, el haber decidido que Glencore, una empresa que no tenía ninguna experiencia en la construcción de refinerías, hubiera sido socia de Ecopetrol con el 51% de la refinería por allá en el año 2007, segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente, haber permitido en el 2009 que Glencore dijera: yo de aquí me fui, yo les vendo mi parte y ustedes vean a ver qué hacen con esto que les dejo aquí. ¿Qué les dejó? Les dejó no solamente ese 51% de Ecopetrol que se lo terminó comprando, sino además dejó a la empresa engrampada, por decirlo así, con un constructor de refinerías que no sabía mucho de construir refinerías, que es la famosa CBI. Segundo error, primero haberse metido con Glencore, segundo haber permitido que Glencore se fuera, y apenas vamos en el año 2009. Y posteriormente vienen los 5 reajustes de este contratista que dice: esto ya no vale tanto, sino tanto, sino tanto, sino tanto. 5 reajustes para terminar haciendo que una obra que costaba 3.900 y pico millones de dólares terminara por 8.000 millones de dólares, más o menos en números redondos. Por lo tanto, aquí habrá que encontrar responsabilidades de ¿con qué criterio se decidió escoger ese socio? ¿Con qué criterio se decidió que ese socio se iba y le comprábamos su parte sin haberlo ni siquiera demandado porque había derecho a las demandas? ¿Con qué criterio se permitieron esos 5 aumentos de costos? Y algo que decía el Contralor, ¿con qué criterio se permitió que el contrato con este contratista CBI fuera no llave en mano como cualquiera contrataría? ¿Cuánto me vale esa casa? Listo, me vale tanto, hágale y empieza a construirla. Sino, váyame trayendo facturas y tráigame facturas, y eso va creciendo y creciendo y creciendo. Más de 40 personas, grandes personalidades de la política pública nacional, y poco a poco irán dando su testimonio ante la Contraloría, quien al final, o entidad que al final terminará decidiendo quiénes terminan pagando por algo que seguramente costó más porque se terminó diseñando de mejor manera, pero también costó más porque hubo sobrecostos evidentes, falta de planeación evidente y por lo menos esos 4 errores que acabo de mencionar. En las noticias económicas, el presidente Santos puso en marcha en Cartagena la ampliación de la refinería, con lo que se garantizará el abastecimiento de combustible e impulsará la economía del país. Con una inversión de más de 8.000 millones de dólares y tras 6 años en obras, inició operaciones Reficar, la planta más moderna de América Latina. Vamos a sustituir importaciones, vamos a poder exportar mucho más. Se calcula que el impacto de esta refinería, solamente esta refinería, en el crecimiento, en el PIB nacional, puede llegar a 1%. En las próximas semanas entrarán en operación las 31 plantas de la refinería. Son cerca de 165.000 barriles que se van a refinar en esta planta y que además va a comenzar a producir subproductos del petróleo que nosotros nunca habíamos producido en el país. De este modo, Colombia producirá todos los combustibles que requiere para su crecimiento. Con esta refinería ya operando, con esta refinería produciendo derivados, el país podemos estar seguros que va a crecer más del 3% este año. Garantizará el abastecimiento de combustibles en el país. Vamos a dar un paso muy importante en seguridad y autosuficiencia energética. Esta refinería será clave para el crecimiento de la economía colombiana. En los últimos días salió a la luz pública un gran escándalo relacionado con la refinería de Cartagena, Reficar.
Se trata de los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, que dijo que en este gran proyecto hubo costos adicionales por 4.000 millones de dólares. La refinería costó en total 8.016 millones de dólares, la cifra más alta pagada hasta el momento por un proyecto. La razón de este costo, según la Contraloría, obedece a que en el año 2006 Ecopetrol realizó un contrato con Glencore, una multinacional suiza experta en minería, que no era la propicia para realizar la construcción de este proyecto. Glencore no pudo cumplir con sus obligaciones y 2 años después abandonó el proyecto, dejando a Ecopetrol con un contrato ya amarrado con una firma estadounidense. Es la firma CBI, que en este momento está en investigación por parte del ente fiscal. Ahora que viene, la Contraloría dice que se van a realizar varias investigaciones adicionales sobre el terreno y que la Fiscalía podría entrar a investigar si hubo casos de corrupción.